Estamos bajando del autobús para ver las ruinas de Cesarea, aquí al norte de Jerusalén, ¿no? Cesarea es un parque nacional, ¿no? La ciudad fue fundada en el periodo de los persas, el cuarto siglo antes de Jesucristo. Se hizo famosa cuando se hizo un puerto que hizo el rey Herodes hace más o menos 2000 años. Había un teatro, un hipódromo, un templo y muchas otras estructuras. Durante el periodo bizantino, este puerto se usó para las cruzadas, ¿no? O sea, en el 1101 los cruzados capturaron la ciudad de los que estaban en manos de los musulmanes, la fortificaron y construyeron un pequeño puerto, ¿no? Los mamelucos la capturaron nuevamente, se la quitaron a los cruzados y destruyeron la ciudad, ¿no? Al final del siglo XIX hubo un grupo de musulmanes de Bosnia que la fundaron, ¿no? Y existió desde 1948. Estamos aquí entonces en ese puerto de Cesarea en Israel. Aquí están las ruinas de uno que sería un anfiteatro romano. Los anfiteatros eran una especie de teatros de aquel tiempo. No había sistema de sonido y la gente desde cualquier lugar podía escuchar muy bien a los actores. Este puerto se llamó Cesarea porque Herodes quiso agradecer al César Augusto que lo hizo rey de Israel. Entonces, por muchos años fue la capital del pueblo de Israel en Cesarea. Dentro de ellos estaba Poncio Pilato, que vivió aquí en Cesarea, y no vivió en Jerusalén, porque Jerusalén era la ciudad de los judíos y no podían vivir los que no eran judíos, y Pilatos quería respetar la religión judía. Entonces se llamaba Cesarea Marítima. Aquí estuvo Pedro en el Hechos de los Apóstoles, aquí estuvo Pablo, estuvo 2 años prisionero. Aquí también hubo un concilio en Cesarea Marítima, y también desde aquí Eusebio de Cesarea decidió escribir la historia de la iglesia primitiva aquí, Eusebio de Cesarea. Y también aquí hubo el concilio de Cesarea, decidieron hacer la Pascua en otro tiempo, no como lo hacían los judíos. Aquí en el año 586 se fundó la ciudad fenicia. En el 1103, según Josefo el Asmoneo, el rey Alejandro conquistó este lugar. En el 22 a.C. al 10, Herodes construyó ese puerto y fue inaugurado Cesarea con grandes festividades. En el año 6, Cesarea se convirtió en el lugar de gobierno del imperio del gobernador romano. Cuando Judea fue anexada al imperio romano, en el 58 el apóstol Pablo fue arrestado. En el 66 hay la primera guerra de los judíos contra los romanos. Ahí se habla de más 20,000, ¿no? En el 132 está la segunda revuelta de los judíos contra los romanos, ¿no? En el 250 hay 2 persecuciones contra los cristianos. Aquí Orígenes fue arrestado y torturado, ¿no? Aquí en el 602 el emperador Anastasio restaura el puerto que Herodes había construido. En el 614 la conquistan los persas, los musulmanes, y ahora en 1100 los cruzados conquistan la ciudad de los musulmanes, al final de cuentas. Y aquí están las estatuas, estas son esculturas, y esa es una de las esculturas típicas del cristianismo, la escultura del buen pastor, ¿no? Y esas son 3 esculturas del tiempo de los romanos. Les falta la cabeza. Son esculturas del tiempo de los romanos, pero nuevamente repito, esta es una escultura típicamente cristiana. Es Jesús el buen pastor. Tenemos
el Jesús y el pastor, las ovejas que Jesús la carga. Esta estatua, ¿cuánto grande sería? Póngase a pensar, el pie es enorme, ¿no? Ruinas del anfiteatro romano, que sería para hacer las grandes fiestas, sin micrófonos, sin nada, podían aquí. Los actores se escuchaba todo bien, ¿no? Este es el anfiteatro romano, ciertamente que restaurado, pero algo así de esta manera, abierto. Ahora aquí tenemos todos los instrumentos modernos para hacer ruido, que los romanos no estaban eso, no lo tenían. Entonces desde ahí se escuchaba todo y eran audibles, hacían obras. Y siguen las ruinas de aquí de este anfiteatro de Cesarea Marítima, que fue fundada por Herodes el Grande y se la dedicó al emperador César Augusto. Aquí están las cornices del anfiteatro, que son estructuras greco-romanas.